Nuestra obra clásica nació en dos versiones, la comedia de Calisto y Melibea con 16 actos y poco después la tragicomedia de Calisto y Melibea con 21 actos, ambos al comienzo del siglo XVI. Aunque surgió en una tradición teatral, la de las comedias latinas, su mera extensión necesitaría más de 9 horas para representarla. Pero nunca se hizo ninguna representación, ninguna adaptación de un texto tan largo hasta la de Madrid en 1909, 400 años más tarde. Es evidente que sus autores originales no la compusieron para ponerse sobre las tablas. Hoy reconocemos que la inspiración que surgió de los abundantes diálogos de Celestina eran elementos presentes en muchas obras y géneros posteriores, pasando por Lope de Rueda, Lope de Vega, Calderón de la Barca, Cervantes, Goya, Artzenbusch y Picasso, para nombrar solamente unos nombres y de distintos géneros. Fue traducida Celestina sus primeros 125 años al italiano casi inmediatamente, francés, alemán, holandés y también, sorprendentemente, latín. Ahora bien, los de vosotros que conocéis el texto de la comedia o tragicomedia de Calisto y Melibea van a daros cuenta al final de esta presentación cómo la Celestina se ha transformado en sorprendentes maneras según los modernos dramaturgos, adaptadores, traductores, directores de escena, compositores de música, coreógrafos, cinematógrafos y más. Yo he estado creando un archivo celestinesco a lo largo de mis últimos 45 años. Y en este archivo tengo 270 cartapacios, cada uno reflejando solo una de las escenificaciones, y aquí la primera página de las 270. En el gran mundo. Y es la base de estos cartapacios que he elaborado esta presentación hoy. Creo que en ningún momento antes de hoy toda esta información se haya reunido en una sola presentación como lo hago aquí y ahora. Además de versiones de Celestina como teatro dialogado, ha habido en los siglos XX y XXI óperas, ballet, formales, danza, flamenca, cine, radio, versiones leídas, versiones con marionetas y una serie de comedias celestinescas con sus raíces en la obra clásica, y vais a ver una selección de todos ellos. Si en los primeros siglos de vida ya había traducciones completas del texto de Celestina, les he mencionado, hoy podemos hablar mejor de adaptaciones en vez de traducciones completas hechas para los escenarios y en distintos idiomas. La primera era en alemán, 1905, hecha por Richard Sussman, seguida por otras en alemán por Alfred Wolfenstein, no doy los años, Karl Mickel, Herbert Lederer, Heinz Reit, Rudolf Fries y Fritz Vogelsang desde el año 29 hasta el 92. La adaptó al francés primero Albert Camus en Algeria en 1937, seguido por Paul Achard, Georges Sion, Jean Gilibert, Pierre Laville, Lillian Walters, Florence Delay, Michel Garneau y Henri Lazzarini entre 1942 y 2009. Las adaptaciones francesas se vieron en París, Avignon, Bélgica y Canadá también. Los angloparlantes han podido ver Celestina en adaptaciones de la traducción completa de 1631 de James Maby en Inglaterra, que se montaron sobre las tablas 7 veces en 58, 74, 78, 83, 84, 93 y 2006. Otras adaptaciones originales salen de las visiones
de británico Lawrence Senelek, Edward Senior, David Gilmour, Robert Potter, Brad Bond, Galvani Stocker y finalmente Lois Stein. Algunas eran producciones bilingües en español e inglés en Los Ángeles y Nueva York, pero la mayoría de estas versiones en inglés se vieron en el Reino Unido y duraron hasta 4 horas algunas de ellas. Concluyo este apartado señalando nada más los idiomas que hablaban Celestina, Calisto y Melibea en el mundo. Han hablado en italiano 8 veces, en portugués y holandés 4 veces cada uno, polonés 4 veces, valún 3 veces, sueco y checo 2 veces y húngaro, yugoslavo y japonés 1 vez. Es decir, puesto en la vasta mayoría de escenarios Celestina hablaba castellano, hubo también múltiples escenarios en que sabían hablar estos 13 idiomas internacionales. Ahora volveremos a la teatralidad mundial de nuestra obra clásica Celestina en lengua castellana. Una advertencia. No siempre tenemos suficientes datos para saber si las adaptaciones se basaban o en la tragicomedia o en la comedia. Comencemos con la primera escenificación en el Teatro Español de Madrid de 1909. La célebre actriz Carmen Cobeña era Celestina. Dirigió Francisco Fernández Villegas, Zeda se le apellida, y su hija Amparo Villegas era la Melibea en esta presentación, la primera presentación en España. Esta versión fue llevada después a Barcelona y Palma de Mallorca y en 2010 1910 a Londres. Una nota interesante. 44 años después, esta primera Melibea, Amparo Villegas, debutará en el papel de Celestina en México en 1903, en 57, 63 y 65, en la producción inaugural del Teatro Clásico de México, fundado por un español exiliado, Álvaro Custodio, en México capital. Después, esta versión de Custodio, en 68, tenía una nueva Celestina, Virginia Manzano. Y la actriz que hacía Elicia en las producciones de Custodio con Amparo Villegas en Celestina se llamaba Ofelia Gilman, que debutará luego en 82, varios siglos, décadas después, como Celestina en una nueva adaptación de Salvador García y Tina French, también en México, en el Distrito Federal, la capital. Y la misma Ofelia Gilman, en la compañía que llevaba su nombre, hizo Celestina en la temporada de 88-89 en Monterrey, México. En mayo de 94 hizo el mismo papel en una escena selectas de la adaptación de Álvaro Custodio en su homenaje. La versión más reciente en México de Celestina se montó en mayo y junio, hace 2 años, 2019, en el Teatro Héctor Mendoza. Esta adaptación era de Rosendo Monteros, recién fallecida, y estas escenificaciones fueron dedicadas a su memoria, y estas están también en YouTube. Aunque Celestina se ha visto centenares de veces en México, debo y quiero mencionar otros países yendo cada vez hacia el sur de las Américas que han conocido otras adaptaciones escénicas. Se ha visto en Puerto Rico, Cuba, Costa Rica, Nicaragua, Venezuela, Colombia, Perú, Bolivia, Uruguay, Chile y finalmente Argentina, donde se han estrenado varias nuevas adaptaciones en Buenos Aires. La compañía venezolana de teatro, llamada Raja Tabla, dirigida por Carlos Jiménez, llevó su versión de Celestina también fuera de Sudamérica. Se vio en 87 en Nueva York,
en español, San Francisco, Costa Rica y México, y en el 88 se vio en rajatabla, se fue a Europa y representó su Celestina en español en Milano, Sicilia, Grecia y Yugoslavia. Pero prestad atención a este dato muy importante. En todas estas representaciones escénicas de la compañía Rajatabla, Celestina no era una actriz, era un actor. Otros actores, antes de hablar de famosas actrices que han interpretado Celestina, y tengo los nombres de 123 de ellas en mi archivo, quiero detenerme en el hecho de que en el reto de interpretar Celestina en algunas producciones cayó en manos de actores, de hombres. Igual que en inglés, algunas actrices también han querido hacer Hamlet de Shakespeare. Alexander Milich resultó ser uno de 9 actores que en un periodo de 50 años interpretaron el papel de Celestina. Y de estos 9, Milich era el 7º de la serie, porque el primero era John Brotherton en 1968 en Birmingham, Reino Inglaterra, quien adaptó y dirigió la producción en la cual también él hacía Celestina. Un año más tarde, en el 69, en São Paulo, Brasil, se apareció el segundo actor que hacía Celestina, Zbigniew Ziembinski, en una producción que él también había adaptado en lengua portuguesa. En una producción de Santiago, de Chile, en 76, Andrés Pérez era el tercer actor que interpretó la archiconocida Alcahueta. El cuarto actor desempeñó en Francia y en Madrid el papel de Celestina, Fernando Cobos Padre, en una producción dirigida por su hijo, Fernando Cobos Hijo. En el 77 en Antofagasta, en Chile, apareció arropado en el manto raído de Celestina el quinto actor, Oscar Vigoró. En el 86, enero y febrero, Robert David McDonald era el sexto actor que se transformó en Celestina en una producción en Glasgow, Escocia, dirigida por Philip Rouse. 22 años más tarde, en 2008, en Sevilla, el octavo actor llevando las aulas llenas de agujeros que llevaba Celestina, Roberto Quintana, fue la alcahueta asesinada por Sempronio y Parmeno. Y en el caso más reciente de Celestina, hecho por el noveno actor, ocurrió en el Teatro de la Comedia, Madrid, 2016, y este actor es el famoso José Luis Gómez, también director y responsable de esta versión. Yo vi esta versión junto con María Bastianes, uno de los otros que van a ver, y aquí ustedes pueden ver a José Luis Gómez. José Luis Gómez, vestido de Celestina en el programa en que yo tengo también un artículo escrito. En 57, 58, Irene, voy a ver si... Ahora voy a pasar a unas actrices que seguramente van a ser familiares los nombres. Siempre con grandes éxitos de público y de la crítica. Voy en orden cronológico. Carmen Cobeña, ya antes mencionado, siempre es recordada por ser la primera, 1909. Después, la gran actriz catalana Margarita Sirgu, en su exilio en Sudamérica, dio una memorable interpretación de Celestina en el Teatro Solís de Montevideo, Uruguay, en el año 49, en la adaptación de José Ricardo Morales. La Sirgu repitió este papel en Buenos Aires 7 años más tarde, en 56,
pero también dirigiendo ese montaje. Debo mencionar que en el mundo de teatralizaciones de esta obra clásica, muchas personas han tenido distintas funciones en la misma adaptación, como la Sirgu, como directora y actriz. Otras veces con intervalo de años, actores y actrices hicieron distintos papeles, como Amparo Villegas, la Melibea en 09 y Celestina en 53 y años siguientes. Y tengo ya una nota al pie de la página resumiendo otros 20 casos. En 57 y 58, Irene López Heredia triunfó como Celestina en el Teatro Eslava de Madrid en la buena adaptación de Luis Escobar y Humberto Pérez de Lausa, con el mismo Escobar dirigiendo la compañía López de Vega. En la temporada de 65-66 triunfó Milagros Leal como Celestina en la adaptación popularísimo de Alejandro Casona, que dirigido por José Osuna se vio en el Teatro de Bellas Artes de Madrid. José Osuna también contribuyó a un artículo sobre su dirección de la obra a Celestinesca. En la adaptación de Ricardo López Aranda para la compañía Tirso de Molina, dirigido por Manuel Manzaneque, María Casares era la afamada alcahueta en los 3 años de 73, 74 y 80. María Casares era también la Celestina francesa en la adaptación de Jean Gilibert en Chateaubriand en 72 y en París en 73. Otra Celestina que reinó a lo largo de varios años en la Compañía de Repertorio Español de Nueva York, dirigida por René Buch, era Ofelia González, apareciendo muchas veces en Nueva York, 74 y muchos años después, luego en Berkeley, California, en El Paso, Texas, en el Festival de Chamizal en 80, de nuevo en 92 en la producción bilingüe en Nueva York. En la adaptación del premio Nobel, Camilo José Cela, dirigido por José Tamayo, Irene Gutiérrez Caba era una celebrada Celestina en 77 y 78. La compañía Teatro del Aire de Ángel Facio, en una adaptación suya, se estrenó en Barcelona en 81 y después viajó a Hunter College en Nueva York y en Washington, D.C. en 82, pero siempre con Asunción Sancho en Celestina. 2 años después, el mismo Facio estrenó de nuevo su adaptación en el Teatro de Bellas Artes en Madrid 1984, 75 años después de la primera de 1909. Pero ahora con Dora Santa Creu haciendo Celestina. Y ella lo hizo en 43 ciudades españolas y 4 ciudades de Estados Unidos. En 88, 89, Amparo Ribelles, en el papel de la embajadora de Calisto, fue enérgicamente aplaudida por el público en la adaptación de Gonzalo Torrente Ballester, dirigido por Alfonso Marsillac. Estrenada en el Teatro de la Comedia de Madrid, se vio también en Sevilla, San Sebastián, Bilbao y el Festival de Teatro Clásico en Almagro, además de en Edimburgo, Escocia, pero con traducción simultánea inglés-español. En 89, tanto en Avignon como en París, Jeanne Moreau, una de las más famosas actrices francesas, tenía ya los años para ser una Celestina inolvidable. Su dominio del escenario queda en el recuerdo de los espectadores, de los cuales yo era uno. Comenzó a las 10:30 de la noche, terminó a las 2 de la madrugada. Todos cansados. En Sudamérica, en la temporada 74-75 en Santiago de Chile, en la misma adaptación de José Ricardo Morales que se ha visto miles de veces, hizo esta vez Celestina Bélgica Castro. Ella volvió a hacerlo en Costa Rica en el año 80 y de nuevo en Santiago de Chile después.
las 3 veces dirigida por Alejandro Zivakin, director que también hizo el papel de Calisto. La recién fallecida Tere Pávez, buena actriz, que fue la perfecta Celestina en la película de Gerardo Vera en 95, hizo el mismo papel en una producción teatral en el Festival Celestina en la Puebla de Montalbán 15 años después, en agosto de 2010. Y en diciembre y enero de la temporada 95-96, Teatro Condal de Barcelona, Amparo Soler Leal era muy aplaudida en el papel de Celestina. Nati Mistral, que está aquí en la pared después, ahí arriba, Nati Mistral. En la adaptación de Luis García Montero, que dirigió Joaquín Vida, estrenado en el Teatro Cervantes en Alcalá de Henares en el 99, y se vio en otras ciudades españolas, notablemente Cáceres, donde yo la vi, La Coruña, A Coruña, y Madrid en diciembre del 99 en el Teatro Avenida. Una de las actrices españolas más conocidas, Nuria Espert, planeaba dirigir una producción de Celestina en que iba a aparecer a John Plowright en Celestina. Joan era esposa de Sir Laurence Olivier, el gran actor británico, pero cuando Joan se enviudó y ya no quiso, Nuria Espert después fue la elegida por Robert Lepage, dirigiendo aquí en España, pero es un director canadiense, para hacer Celestina en su producción estrenada en Barcelona en 2004 y vista poco después en Valencia. Pero en 2005 estaba ya en Madrid en el Teatro Español y después fue vista en Málaga y yo la vi en Madrid. Acabamos este apartado con otra actriz, Gemma Cuervo, que protagonizó la película para la televisión en 83, dirigida por Juan Guerrero Zamora, pero casi 30 años mayor de edad. Ella era Celestina sobre las tablas en 2012 en una adaptación de Eduardo Galán, dirigido por Mariano de Paco Serrano. Vista en Málaga en febrero, en Madrid en octubre y noviembre, y también en Gijón. Una notita, en unas pocas ocasiones, sobre todo en Holanda, Celestina y los demás personajes de la obra eran interpretados por alumnos de institutos, no solamente grandes actrices. Otros escenarios. Ahora voy a recapitular otras grandes aventuras modernas con Celestina. En ellas ha entretenido a muchos públicos en una variedad de maneras y lugares. Primero, las óperas. En el año 1903 compuso Felipe Perdel en Barcelona una ópera en 3 actos, basada en Celestina, pero no llegó a las tablas hasta que unas selecciones musicales fueron presentadas en Italia en 84, 80 años después. Hubo una ópera en 3 actos, vista y oída en Florencia en 63, libreto de Renato Prinzhofer, la dirección musical a cargo de Flavio Testi. El libreto y con Fedora Barbieri cantando Celestina. En mayo de 79, en la Universidad de California en Davis, se estrenó la ópera de Jérôme Rosen con libreto de Edwin Honig y cantando Celestina Gloria Blackburn. El gran éxito operístico era una obra en francés y otros idiomas dirigida por Maurice Oana y Jorge Lavelli, en que la soprano Catherine Sierzinski cantaba Celestina a la perfección. Se oía en París entre el 1 y el 20 de junio de 88. Y otra ópera compuesta entre 56 y 59 por Joaquín Nin Culmel, que era hermano de la autora Anaïs Nin, quedó sin estrenar hasta septiembre del año 2008
cuando por fin en el Teatro Zarzuela de Madrid se presentó con Alicia Berry cantando Celestina. Y hay una reseña de esta en Celestinesca también. Segundo, Celestina bailada. Celestina se ha visto 3 veces en adaptaciones balléticas. La primera vez en el año 66 en Madrid por la compañía Ballet de Susana y José, con María la Tarragona bailando el rol de Celestina. En septiembre del año 90, también en Madrid, la compañía de Paco Romero, con música de Manolo Sanlúcar, ofreció otro ballet y con Carmen Casarrubias como la bailaora Celestina y el mismo Paco Romero, director de la compañía, bailando Calisto. La última de las 3 se bailó en junio de 98 en el Teatro Real de Madrid, gran lugar, y esta pude yo verla. Es un rico ballet en 17 escenas, música de Carmelo Bernaola, y el director era el mismo Adolfo Morsiak, que en 88 dirigió Amparo Ribelles en la escenificación de la obra ya mencionada. El coreógrafo era Ramón Oller, y bailando Celestina vimos a Maribel Gallardo. Un espectáculo de música flamenca con danza se vio en julio de 2000 en México, Distrito Federal, basado en Celestina y dirigido por Silvia Unzueta, ella misma bailando el papel de la gran alcobeta. En 2004, otro espectáculo celestinesco en forma de baile flamenco, dirigido por Gerardo Vera, el mismo que hizo la película, estuvo bailando como Celestina a Carmen Cortés. Tercero, en la radio y la televisión no faltaron Celestinas. Mari Carrillo era el voz del alcahuete en la versión de la Radio Nacional Española, dirigido por Juan Guerrero Zamora en el año 80. En la BBC Radio 3 de Inglaterra se pudo oír el 4 de octubre de 92 la versión de John Clifford, que dirigió Ian O'Callaghan, y la voz de Celestina, la de Frances de la Tour. Por televisión, en enero de 67 en el Canal 2 de Televisión Española, Lola Gauss era la Celestina en una adaptación de Vila Selma, dirigido por Eduardo Fuller. 7 años más tarde, una adaptación de Jesús Fernández Santo se vio en Televisión Española con una joven Carmen Maura haciendo de Melibea, pero Marisa Luisa Ponte haciendo Celestina. En 3 actos vistos a lo largo de 3 semanas, en 83, el 4, el 11 y el 18 de octubre, se televisó la obra con Gemma Cuervo, dirigido por Juan Guerrero Zamora, y esta Celestina de Guerrero Zamora se vio de nuevo en 2007. Sus 3 actos llegaron a 252 minutos, casi 1 hora por acto. Cuarto, películas cinemáticas también ha habido. En 64, con el guión de Massimo Franciosa, se rodó la película italiana de Celestina a cargo de Carlo Lizzani. Asia Norris era la Celestina en esta película. En julio de 67 hubo un telefilm de Roger Cajane en la versión de Georges Bruce con María Merico recreando Celestina. Pero una buena y muy popular película es de 69, filmado por César Fernández Ardavín, con una maravillosa Celestina interpretada por Amelia de la Torre. Yo tengo aquí una grabación. Del mismo año es la película llamada Pornográfica. Pueden cerrar las orejas. En que una envejecida actriz mexicana, Ofelia Guilmán, hace de la prostituta vieja Celestina, columpiando sus tetas al aire libre. El guión es de Miguel Sabido y Margarita Villaseñor.
Yo tengo también una copia de esa película. Y la más reciente y más vista película, obra de Gerardo Vera, se fecha en el 95, y aunque la performance de Terry Pávez en Celestina es buenísima, mi palabra, la gran fama popular de Penélope Cruz en Celestina, en Melibea, fue la que atraía miles y miles de espectadores a verla. Pero ella no era una buena Melibea, en mi opinión. Quinto, Celestina se ha visto unas veces también con actores trabajando con marionetas. Que yo sepa, el 9-17 de julio de 1214, por primera vez Carolina Carema en Celestina y otros 3 actores, utilizando sus voces, hicieron con máscaras y con marionetas una representación de Celestina en el Teatro del Arte de Madrid, dirigida por Darío Gallo. Y hace menos de un mes, el 11 de abril de este año 2021, Carolina Calema trajo esta Celestina con marionetas al Teatro Tibuene en Madrid y después la representó en Valladolid. En 2018, en el Festival de Almagro, en julio, la compañía valenciana Vanis Saline Teatre Practicable hizo otra representación de la obra usando marionetas. Y por último, en 2019, Águeda Llora, en el papel de Celestina, y su compañero Paul Gregory eran las voces de los títeres en el Teatro Thalia de Valencia el 27 de febrero hasta el 10 de marzo, en una versión de la obra clásica dirigida por Jaume Policarpo, que se había estrenado al año anterior en el Festival de Teatro Clásico en Almagro. Sexto, Celestina se presentó unas cuantas veces en una versión leída en un teatro y foro. El director Roberto Sánchez dirigió 2 veces, en 54 y 57, en el Play Circle de la Universidad de Wisconsin, una versión leída en la traducción, la magnífica traducción inglesa de Max Singleton, profesor que leo el papel de Preverio, mientras en Celestina aparecía Margot Herriot, esposa de un profesor de literatura medieval de esa universidad, también experto en Celestina. Él. En Valencia, en 2000, hubo una versión leída, ahora en español, dirigida por Jacobo Pallaresi con Ana Inglés en Celestina, pero fue presentado una sola noche. Y Leonardo Funes, profesor en la Universidad de Buenos Aires, en cada año entre 2003 y 2007, organizó sus alumnos de posgrado para representar una versión leída para otros alumnos más jóvenes. Funes era quien hizo la versión del texto leído. Yo estuve en el público en el año 2005. Séptimo, nuestra obra clásica inevitable en los últimos 2 siglos ha inspirado nuevas obras teatrales originales que tendríamos que clasificar como celestinescas. Las presento en orden cronológico. En 53, Max Frisch en Berlín presentó su obra Don Juan y el amor a la geometría, en donde Celestina aparece como uno de sus personajes. El gran poema de Jorge Guillén, El huerto de Melibea, del año 51, fue escenificado en el 55 en el Pequeño Teatro de Barcelona. En el año 62, Manuel Criado de Val, fundador del Festival Medieval de Ita, escribió Melibea, que tiene 2 actos y fue dirigida por Mario Antolín, y Blanca Sendinho hizo Celestina. 3 obritas de Criado de Val se vieron en la desaparecida Universidad de San Bernardo en Madrid en el año 65, y una de ellas era su Melibea, seguida por Centurio el Bravo y Polandria. Su Centurio el Bravo ocupó el escenario en Ita en el 68, y años después su Polandria se produjo en el Festival de Ita en 2003, dirigido por Víctor Ruiz Ortiz, con música de Gregorio Paniagua, todavía vivo,
en el papel de la alcahueta Isabel Hernández. En agosto de 69, primero en Salamanca y después en Ita, otra obra de Criado de Val, El huerto de Melibea, fue producida en escenarios rurales y se vio otra vez en septiembre en la televisión española. En el 73 se estrenó Razón y Pasión de Enamorados, una comedia basada en Celestina, de la mano de Fernando de Toro Garland. En 74, una obra teatral de Criado de Val, ¿os acordáis de Celestina, la vieja alcahueta? Con Luisa de Córdoba, una fabulosa Celestina, en esta obra dirigida por Eugenio García Toledano y vista después en el Teatro Príncipe de Teatro de la Verna. Yo la vi en Ita, de una noche, en una plaza abierta, no en un teatro, y bajo la luna. En la escena del conjuro de Celestina, un perro del pueblo entró en el escenario y derribó el calderón donde ella estaba haciendo el conjuro. A los años exiliado en México y viviendo otra vez en España, en el Escorial, en 82, estrenó Eva y Don Juan, obra teatral con María Calonge en el papel de la alcahueta, vista en Teatro Real Coliseo Carlos III en el Escorial. La divertida obra de José Martín Recuerda, de 83, El Carnaval de un Reino, se montó en el Centro Cultural de la Villa de Madrid, dirigida por Álvaro González Berger. Se trata de imaginada juventud de Celestina y Claudina durante el reino de Enrique IV y revela cómo recibió Celestina, la futura alcahueta, la cicatriz en la cara. Concha Tejuda interpretó a esta joven Celestina. Una compañía boliviana llegó a El Paso, Festival de Teatro Clásico, en 89 con la obra de Maritza Wilda, de Brujas y Alcoviteiras, en la cual ella misma era Celestina. Fue invitada al mismo festival 2 veces más, 93 y 2005. En Londres, en el verano de 93, Lou Stein, mencionado antes, estrenó su Salsa Celestina. La acción de esta obra tuvo lugar en una discoteca cubana del siglo XX, con Dolly Henry haciendo el papel de una bisnieta y heredera de Celestina. Un espectáculo musical con danza que yo tuve la buena suerte de ver, dirigido por Jorge Goldberg. En Ibiza, en el 94, se vio el estreno de Una blanda muerte o Melibea, de Milagros Piedra, dirigido por Merche Chapi, con Ángels Escandel en Celestina. Una obra paródica de Ernesto Ensenada, La Celestina de la Pasión al Revolcón, se montó por la compañía La Bolico en Cáceres, con una muy buena Belén Dada en el rol principal, y pude estar en Cáceres también para verla. Alfonso Sastre creó La Gitana Celestina y se vio en la Universidad de Burgos en noviembre del 99, dirigido por Fernando Melgoza. En mayo de 2000 se estrenó A Celestina, comedia Todos Amores de Calixto y Melibea, obra de Eduardo Alonso para el Teatro del Noroeste en Santiago de Compostela, evidentemente en lengua gallega. Hubo también 2 obras con solo un actor o una actriz. La primera fue Calixto, en que el actor Álvaro Larín, que fue Calixto en 98, 99 y 2000, llegando al Teatro Pradiglio en Madrid en la primera vez de 2001, que es cuando yo tuve el placer de asistir a un espectáculo de bravura. Dirigió esta brillante performance Miguel Seabre y una decena de años después, en agosto de 2013, se vio también en el Escorial. La otra obra unipersonal era Melibea, evidentemente,
estrenada en febrero de 2008 con Silvia López Ortega haciendo el papel titular. Yo la vi en el Centro Cultural de Moncloa en Madrid. El responsable de la versión era Fernando J. López. Se destaca la última obra nueva inspirada en Celestina que se titula Ojos de Agua, escrita por Álvaro Tato y dirigida por Yayo Cáceres. Chava López era una maravillosa Celestina. Esta Celestina pudo sobrevivir el asesinato y estaba curándose en esta obra, poco a poco, en un monasterio, narrando su versión de lo que le había pasado en la obra antes para las monjas que le ayudaban a estar mejor. Yo la vi en la Sala Maxau del Teatro Español de Madrid, se vio en noviembre de 2014 y marzo y abril de 2015. Voy ahora con comentarios finales. Primero de todo, mis sincerísimas gracias por haber asistido a esta presentación hoy. Y como dije casi al comienzo, los que habéis leído la tragicomedia de Calisto y Melibea, casi siempre retitulada Celestina, ibais a tener al terminar esta charla una nueva apreciación de lo que puede germinar una verdadera obra clásica, sea el Quijote, el Lazarillo, Celestina, en los siglos posteriores, hoy limitado en esta charla a los siglos XX y XXI. Es obvio que habéis oído multitudes de nombres hoy, directores, adaptadores, traductores, compositores, directores de música, libretistas, cineastas, actores, actrices, compañías, festivales, países, ciudades, universidades, idiomas, óperas, cantantes, bailarines, bailadores, coreógrafos, teatros, radios, canales de televisión, cines, fechas, meses, días, años y no sé qué más. Habéis sido atentos a la información que decidí incluir en esta presentación, que es solo una parte de lo que hay en esos 270 cartapacios. Será imposible que recordéis ya todos estos nombres, pero no importa. Lo que hoy he querido conseguir con todo lo anterior era demostrar el poder que una obra clásica como Celestina tiene para seguir germinando nuevas obras en ella inspiradas y en todas las posibles formas artísticas que les ofrece la cultura moderna. La comedia de Calisto y Melibea pudo generar la tragicomedia de Calisto y Melibea y 10 años después, en 1513, apareció el romance de Calisto y Melibea con 680 octosílabos que rompe el molde de diálogo en prosa de la obra original. Tan fuerte era la inspiración de los lectores de autor anónimo de romance que pudo adaptar Celestina a pasar su esencia a otro género, la poesía, reduciéndola drásticamente. Era una de las primeras veces que se pudo adaptar Celestina. Pues después de lo que hemos oído hoy, de tantas adaptaciones o recreaciones en otros géneros de la obra original, no nos puede sorprender la larga historia de adaptaciones que tiene y espero que seguirá teniendo en el resto del siglo XXI. Muchísimas gracias.